por tu gracia presenta. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo guiándonos. Oremos. Señor amado, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de este estudio, Señor, de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor bendito, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soportar las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos valores tenemos como iglesia? ¿Se recuerdan? 10 valores. 10 valores principales, ¿verdad? Pero hay muchos más valores importantes en la Escritura, pero 10 principales. ¿Cuál es el primer valor que tenemos? La supremacía de Dios, entendiendo que Dios es supremo, ¿verdad? Entender que Dios es supremo sobre todas las cosas. En otras palabras, que Dios está en control de cada aspecto de nuestra vida. Nosotros muchas veces pensamos que estamos en este mundo donde tenemos un Dios que está apartado de nosotros, lejos de nosotros, y muchas personas tienen el sentido de la vida como que si Dios le hubiera dado cuerda al mundo, le dio cuerda, ¿verdad? Y lo echó a andar, y entonces Dios se apartó y está mirando de lejos el mundo. Déjeme decirle, eso no es bíblico, eso no es. Dios está en absoluto control de todas las cosas, de todo lo que pasa en este mundo. La Escritura dice que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y Dios se interesa tanto en nosotros, dice la Escritura, que Él conoce el número de nuestro cabello sobre nuestra cabeza. Algo que nosotros desconocemos, no sabemos qué número tenemos, podemos sacar una estadística, pero no podemos decir cuántos. Dios está en absoluto control de todas las cosas. ¿Amén? ¿Cuál es el segundo valor que tenemos como iglesia? La enseñanza expositiva. ¿Qué quiere decir enseñanza expositiva? Es enseñar versículo por versículo, es entender y comprender claramente lo que la Biblia dice. En otras palabras, nosotros sabemos que la Biblia tiene 66 libros, pero otra pregunta es, sabemos el número de los libros, pero ahora sabemos qué es lo que quiere decir cada libro, qué enseña cada libro, qué enseña cada capítulo de cada libro, qué enseña cada versículo de cada capítulo de cada libro. Lo ignoramos, ¿verdad? Pero lo importante para un hijo de Dios, para alguien que ama al Señor, que dice ser cristiano, es entender lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que ir de una manera expositiva, versículo por versículo, para que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que esto es muy importante para nosotros, la razón por la que decimos que es muy importante para nosotros conocer la palabra de Dios, es como decía un pastor en el siglo XIX, William Taylor, que decía que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios expositivamente, conocemos la mente de Dios. Tener la predicación expositiva como un valor para nosotros, valorar eso, entender que es importante, algo muy importante, es
La razón es porque nosotros queremos conocer la mente del Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través de la Escritura. Amén. Y entonces esa es la razón principal por la cual nosotros estudiamos versículo por versículo, conocer la mente del Espíritu Santo o conocer la mente de Dios. Amén. No nos interesa nuestra mente. A ustedes no les interesa lo que yo pienso. A nadie nos debe interesar lo que piensa el hombre, porque dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso y malvado. Dice la Escritura que nosotros nos podemos extraviar por causa de seguir nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nuestros pensamientos son bajos, dice la Escritura. Nuestros pensamientos no son, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Estamos apartados de los pensamientos de Dios. La única manera de conocer la mente de Dios es venir a su Escritura y entenderla correctamente, para que entonces sepamos nosotros lo que Dios dice, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y en este día entonces venimos nosotros a 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a ir por los primeros 5 versículos de esta carta para entender lo que esta Escritura nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nuestras vidas. Amén. Esta Escritura dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soportar las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos nosotros aquí que el que está escribiendo es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Y entonces el apóstol Pablo le está dando la instrucción a Timoteo para que él, como pastor de esa iglesia, se encargue de predicar y de hacer todo el oficio de pastor, que lo cumpla correctamente. Todo lo que el pastor tiene que hacer en la iglesia, Timoteo lo puede entender correctamente y lo pueda entonces aplicar y hacer cumplir correctamente en la obra que Dios le ha dado a pastorear. Y entonces esta Escritura básicamente es para todos los pastores, para todo el que está pastoreando. Esta Escritura es un llamado a cumplir las cosas que se le ordena al pastor que haga dentro de una congregación. Ahora, esto no significa que no tiene aplicación para ustedes que no son pastores. Tiene aplicación para todos los cristianos, porque todos nosotros los cristianos tenemos la obligación de entender la Escritura correctamente y aplicarla a nuestra vida conforme el Espíritu de Dios nos muestra qué es lo que es aplicable a nosotros, a nuestras vidas. Amén. Así que hoy el Espíritu Santo nos está hablando tanto a mí como pastor y a ustedes como ovejas, como siervos del Señor, como feligreses de Dios, hijos del Señor que están escuchando su palabra. Y nos habla entonces a través de esta carta. Pablo ya está preso, está listo para morir, es condenado a muerte y va a morir pronto. Pablo es un hombre apóstol del Señor que ha cumplido su trabajo como ministro del Señor y está pronto a partir a la presencia del Señor. Y de hecho, esta carta, 2 de Timoteo, es la última carta que él escribe a la iglesia. Y entonces él está poniendo los últimos versículos que estamos leyendo aquí, son los últimos versículos que él escribió como apóstol antes de ser martirizado por ser seguidor del Señor Jesucristo. Y entonces él le dice a Timoteo, le dice: te encargo, te encarezco, te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios. Vemos nosotros que Pablo aquí le está encargando a Timoteo de una manera firme, de una manera, lo podemos ver desde un punto de vista de vida o muerte. Muchas veces nosotros no vivimos nuestra vida así, ¿verdad? Nosotros no vivimos pensando, esto es de vida o muerte. Para nosotros, gracias a Dios que nos ha hecho así, tenemos una defensa en nuestro pensamiento, en nuestro ser, en nuestra conciencia, de que nunca pensamos que nos va a ir mal, ¿verdad? Nunca pensamos que nos podemos morir. Nadie anda pensando, hoy me voy a morir. Nadie piensa, hoy voy a tener un accidente o hoy me voy a enfermar. Dios nos ha hecho así, con esa seguridad en nosotros para no tener una vida placentera realmente, no estar preocupados. Pero si nosotros ponemos pensamiento en las circunstancias en las cuales vivimos en este mundo, nos damos cuenta que vivimos rodeados de peligro. Constantemente hay peligros por todos lados. En cualquier momento podemos tener un accidente, nos pueden asaltar, nos podemos enfermar. Un sinfín de cosas pueden suceder en nuestra vida. Sin embargo, nosotros nunca pensamos de esa manera, no andamos pensando así. Pero déjeme decirle una cosa, que el predicar la palabra de Dios, cuando un pastor abre la Escritura y predica la palabra de Dios, el pastor tiene que entender claramente que lo que se está haciendo es de vida o muerte. En otras palabras, no es algo superficial, no es algo pasajero, no es algo simplemente del día domingo que se hace y decimos, bueno, es hoy domingo, por lo tanto hoy abrimos la Escritura y hoy aprendemos de la palabra de Dios y lo hacemos por 45 minutos, una hora y después de eso nos vamos a nuestra casa. Muchas veces así pensamos que es la relación con Dios. Pero déjeme decirle, el predicar la palabra de Dios es de vida o muerte. Y la razón es porque estamos hablando al espíritu del hombre, de la mujer. En otras palabras, no estamos hablando a lo físico, sino a lo espiritual. Y muchas veces nosotros no nos entendemos o no comprendemos que estamos retirados de Dios, que estamos alejados de Dios. Pensamos que estamos cerca de Dios. Pensamos que Dios nos escucha. Y muchas personas dicen, yo y Diosito así somos, ¿verdad? Decimos que Diosito y yo somos así de cerca. En primer lugar, la persona que te dice que él o ella con Diosito son así de juntos, quiere decir que no lo conoce. Porque una persona que verdaderamente conoce a Dios, nunca le va a llamar Diosito. Porque el que verdaderamente conoce a Dios nunca puede llamar a Dios Diosito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios majestuoso, es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, un Dios que merece toda la honra y toda la gloria, un Dios que merece santidad y respeto al hablar. Cuando nosotros le decimos a Dios Diosito, estamos haciendo a Dios menos. Nosotros pensamos que lo estamos haciendo nuestro amigo, lo estamos haciendo nuestro padre, nuestra persona más cercana, pero realmente lo que estamos haciendo es una falta de respeto porque no entendemos con quién estamos hablando. Si verdaderamente entendiéramos con quién estábamos hablando, de acuerdo a la Escritura, ¿qué nos sucedería? Caeríamos muertos, caeríamos ante su presencia. Al entender la majestad de Dios, de quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo grande que es Dios y lo insignificante que somos cada uno de nosotros, caeríamos rendidos a sus pies. No podríamos levantar los ojos, el rostro a verlo. Nos daría vergüenza estar ante la presencia de Dios porque reconoceríamos la bajeza de nosotros y la majestad y santidad de nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que para conocer a Dios solamente lo podemos conocer a través de su palabra. Podemos reconocer su santidad, su hermosura, su poderío, su majestad, quién verdaderamente es, para que entonces nosotros poco a poco vayamos aprendiendo cómo manifestar ese amor y esa santidad y ese honor a nuestro Señor por lo grande y poderoso que Él es. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay muchas personas que piensan que están con Dios, pero están lejos de Dios.
Entonces nosotros al hablar de las cosas de Dios, lo tenemos que hacer con urgencia, porque es de vida o muerte. Porque tú no sabes si esa persona que está al lado tuyo va a vivir dentro de un par de horas. No sabes si puede haber un terremoto y se cae este techo y hasta ahí llegó. No sabes si sale y tiene un accidente, no sabes qué le va a pasar. Nadie tenemos la vida contada, ¿verdad? Estamos en peligro todos, ¿sí? Por lo tanto, nuestra vida, nuestra predicación debe de ser urgente. Nuestra predicación debe de ser urgente, porque el alma de la persona está en peligro. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que hablar de Dios con esa urgencia de que la gente, la persona conozca la majestad de ese Dios hermoso y que la única manera de acercarnos a ese Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, teniendo una relación con nuestro Señor Jesucristo y conociendo cómo tener una relación a través de nuestro Señor Jesucristo, y entonces podemos tener la seguridad que pase lo que pase en nuestra vida, nosotros vamos a ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Amén. No por nuestras obras, no por quienes somos nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Es muy importante entender. Entonces, Pablo le está diciendo, te encarezco con esa urgencia de que esto es de vida o muerte. Esto no es de juego. Por eso esos pastores que muchas veces, desgraciadamente, utilizan chistes en el púlpito para enseñar y hacen a la gente reír, y sí, llenan la iglesia de gente que les gusta reírse, pero eso no quiere decir que van a ir al cielo, siguen camino al infierno. ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Dios, porque no lo hacen con esa urgencia, con ese peligro. Piensan que tienen todavía más oportunidad de seguirles hablando de la palabra del Señor. El púlpito no es para cómicos. El púlpito es para predicar la palabra de Dios con urgencia, porque es de vida o muerte. Amén. Por lo tanto, entonces el apóstol le dice al pastor Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, tú estás ante Dios, tú eres un siervo de Dios, y te estoy encomendando esto, que estás delante de Dios. Te lo digo delante de Dios y te lo digo delante como si estuviera delante del Señor Jesucristo. En la construcción del griego podría ser de esa manera, delante de Dios y como si estuvieras delante de Jesús. Te encarezco esto, ¿sí? Y entonces él le dice, y le recuerda algo a Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo algo, que Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Aquí está diciendo entonces que Jesús es el juez, que Jesús nos va a llevar a un juicio donde nosotros le vamos a entregar cuentas de nuestra vida. Ahora, debemos de entender a qué juicio se refiere aquí, porque en la Escritura hay 3 juicios. Y entonces debemos entender qué juicio se está refiriendo. ¿Cuáles son esos 3 juicios? Bueno, el primer juicio es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Vayan a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12 y 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del juicio de Cristo. No es un juicio de condenación. En otras palabras, este juicio es para todos los creyentes, para los hijos de Dios, los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Les está diciendo, todos ustedes, hijos míos, cristianos, hijos míos, que hacen buenas obras, hagan buenas obras, porque un día van a llegar ante Cristo y todas sus buenas obras, ya sean oro, plata, hojarasca, todo lo que menciona aquí, será revelado,
¿Por qué? Dice el heno, la madera, las piedras preciosas, la plata, el oro. Será revelado qué es lo valioso. Dice, porque va a pasar por fuego. Todo lo que no es superficial, lo que no es importante que hiciste como cristiano, no va a contar, se va a quemar. Solamente aquellas cosas que hiciste como cristiano que glorifican a Dios van a quedar para ser recompensado. Y Dios te va a dar galardón sobre lo que quedó. Amén. Ahora, fíjate bien. Si tú le das un plato de comida a una persona que está en necesidad, ¿es buena obra? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Sí. Si tú ayudas a alguien a cambiar una llanta ponchada de su automóvil, ¿es buena obra? Sí, es buena obra, ¿verdad? Pero si tú le predicas a alguien el Evangelio y le presentas quién es Cristo y esa persona viene a los pies de Cristo a través de tu predicación, de tu testimonio, de tu vida como cristiano, de tu testimonio que vives como un buen cristiano, y esa persona se salva, ¿es buena obra también? Sí. Amén. Ahora, si la pones en valor, ¿cuál es la obra que si se quema la obra que hiciste, cuál va a quedar? La predicación. La de predicación, ¿verdad? Porque la del plato es una buena obra, pero no es igual hablarle de Cristo. La de las llantas es buena obra, pero no es lo mismo que predicar el Evangelio. Esa es una buena obra que va a quedar y por esa Dios te va a galardonar. En otras palabras, la pregunta cuando tú llegues a la presencia de Cristo es, y tú dices, gracias Señor porque tú me salvaste, estoy aquí, te va a preguntar, ¿cuántas personas le hablaste de Cristo? ¿A cuántas personas le sembraste el Evangelio en su corazón? A ver, saquen los récords. O como dice la Escritura, se van a abrir los libros y todas las obras están anotadas ahí. Y entonces ahí dice, no le hablaste nunca a nadie. Fuiste una buena persona, ayudaste al vecino, le diste de comer a cierta persona, diste limosna al pordiosero, etcétera, etcétera. Pero no hay nada donde hablaste de Cristo. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber ganancia para ti o va a haber pérdida? ¿Qué crees? Pérdida. Pérdida porque no tienes galardón. No hay nada por la que Dios te pueda galardonar. ¿Sí? Y entonces Dios te va a decir, pasa a mi reino, porque eres un hijo, una hija de Dios, comprado con la sangre de Cristo, puedes entrar al reino, mas no tienes galardón, no tienes recompensa en el cielo. Entonces nosotros tenemos que hacer buenas obras. Una buena obra que va a ser recompensada es cuando nosotros vivimos para Cristo, damos testimonio de quién es Cristo. En otras palabras, si tú eres una persona que te hacen daño y perdonas, es una buena obra. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio de quién es Cristo en tu vida. Pero si tú eres un cristiano que eres redimido por Cristo, pero no perdonas, quizás vas a llegar al cielo y vas a entrar a la presencia de Dios, pero no vas a tener galardón, porque tu corazón nunca mostró testimonio de que verdaderamente eras un hijo de Dios. En otras palabras, está en peligro que verdaderamente seas un cristiano y que vayas a ir a la presencia de Dios. Amén. Entonces, todo aquello que glorifica a Dios es buena obra. Entonces entendemos que el hablar de Cristo es la mejor obra que podemos hacer, porque aseguramos que la persona conoce el Evangelio y es el mensaje urgente que tenemos que dar de vida o muerte de conocer el Evangelio. Amén. Ahora vayan a otro pasaje, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, está hablando de los cristianos, todos nosotros los cristianos, compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es el bema. Y ya les he dicho, en alguna otra ocasión le he dicho que el bema es, así cuando las olimpiadas que se suben en el primer, segundo o tercer lugar, los atletas que ganan, primero, segundo y tercero,
Ese es un bema, ¿verdad? Un estrado. Bueno, tú y yo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a subir al bema. Ahí no hay segundo ni tercer lugar. Solamente significa que vas a ser enjuiciado ahí y vas a estar ante la presencia de Cristo, y todas tus obras, buenas o malas como cristiano, van a ser puestas en evidencia para que entonces tú seas galardonado, o sea grande tu pérdida porque no tienes nada por la cual Cristo te pueda galardonar. Amén. Entonces ese es el primer juicio, el juicio de Cristo. Vayamos al segundo juicio, regresando a Timoteo. El juicio de las naciones. El juicio de las naciones lo vemos en Mateo 25, capítulo 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero ese juicio, ¿qué juicio es? Ese es el juicio de las naciones, y ese juicio tiene que ver con el juicio del milenio, ¿ok? Una vez que el Señor traiga juicios a todas las naciones de ese tiempo. Hay un tercer juicio, el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Este es juicio para condenación. Este es el juicio para todos los hombres y mujeres que rechazan a Dios, que rechazan el Evangelio, que no quieren nada con Cristo. Entonces su destino es el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres? Todos aquellos que rechazaron a Dios desde Génesis hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Ok? Entonces, volviendo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:1, cuando Pablo está hablando ahí y le está diciendo a Timoteo que el Señor Jesucristo va a ser el juez que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación, quiere decir, cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia y en su reino, entonces está hablando del primer juicio, está hablando del juicio para los cristianos, no es un juicio de condenación. Ahora, si lo conectamos en el contexto, miren lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, en el contexto está hablando del juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, que es para galardón para los hijos de Dios. Amén. Y continuamos entonces en el versículo 2. Versículo 2 de 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, en estos versículos que hemos leído del 1 al 5, hay 9 imperativos. Un imperativo quiere decir un mandamiento, ¿verdad? Dios es una orden que tenemos que cumplir. En el versículo 2 encontramos, número 1, que prediques la palabra. Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Número 3, que redarguye. Número 4, reprende. Y número 5, exhorta con toda paciencia y doctrina. Encontramos 5 imperativos en ese versículo, ¿ok? En el versículo 5 dice, encontramos 4. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4 imperativos. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está dando al pastor Timoteo 9 órdenes que tiene que hacer, y a todos los pastores que guían la obra del Señor. 9 imperativos que tiene que hacer en su obra. Vamos al primero, que predique la palabra. Nosotros vivimos en un mundo que se mueve con la inteligencia del hombre. Hay tecnología y todos nosotros traemos teléfonos celulares y tenemos computadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo tecnológico lo usamos. Hay estrategias humanas de negocio. Hay un sinfín de cosas que podemos usar para producir la tierra, para producir las compañías que produzcan, que den ganancias, técnicas humanas, hay un sinfín de cosas. Pero cuando hablamos de la iglesia, muchas veces pensamos que la iglesia puede ser construida utilizando la inteligencia del hombre. Y en cierta manera podemos usar talentos que tenemos como hombres para mover la iglesia, para organizar la iglesia, para hacer planes para trabajar en la iglesia. Pero la realidad es que la iglesia no crece por ninguna estrategia del humano. La iglesia, no importa cuántas estrategias tengas, cuántas técnicas tengas, cuántas gente profesional contrates para que te organice la iglesia, no garantiza el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia nunca va a crecer por técnicas humanas. La iglesia solamente crece por la predicación de la palabra de Dios. Romanos dice, la predicación del evangelio para muchos es locura, ¿sí? Dice el capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Amén. Ahora, la Escritura nos dice también que para muchos la predicación del evangelio es locura. ¿Sí? Es locura. Vayamos nosotros ahora a 1 Corintios capítulo 1, 18. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. La única manera como vamos a hacer crecer la iglesia es a través de la predicación de la palabra. No hay otra manera, predicando la palabra de Dios. No con fábulas, no con mentiras, predicando tal y como es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Para muchos que se van a salvar, es poder de Dios, es bendición, es una gran bendición para tu vida. Pero dice la Escritura que para los que se pierden, ¿qué es? Locura. Entonces, fíjense bien, predicar la palabra de Dios siempre es para la gloria de Dios. Porque cuando yo predico la palabra de Dios y la gente se salva, ustedes se salvan, Dios se glorifica, porque Dios está rescatando al pecador del pecado y lo está llevando a su gloria. Amén. Pero cuando la gente viene y se sienta y me escucha y dice, ¿a qué hora se va a callar este loco? Y me dice, ¿a qué hora va a terminar este aleluya? Ay, qué aburrido. Es locura lo que este hombre hace. Dios también se glorifica. ¿Por qué? Porque esa persona que dice eso, cuando llegue al tercer juicio, ¿se acuerdan del tercer juicio? El gran trono blanco. Ahí va a estar esa persona. No va a haber pretexto de decir, Señor, tú nunca me diste la oportunidad de ser salvo. Dios le va a sacar el récord y le va a decir, ¿te acuerdas de aquel loco que te habló?
¿Te acuerdas de aquel aleluya que te decía esas cosas? Y tú decías que eran locura, que era pérdida de tiempo. Se te habló, mas la oportunidad pasó. Entonces, la única manera que nosotros vamos a hacer que la iglesia crezca es a través de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra. Aquí, cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no está hablando específicamente del Evangelio, sino está hablando de toda la palabra, que la palabra de Dios se tiene que enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, se tiene que predicar toda la palabra de Dios. Que los hijos de Dios tienen que conocer la palabra de Dios, que prediquemos y enseñemos al pueblo para alimentarlo, la palabra de Dios, precisamente para que no se pierdan, para que se mantengan en la fe. Entonces, déjeme decirle una cosa, que viene gente, pasa gente por nosotros, viene gente, se va gente, puede haber desánimos en nosotros. Cuando pensamos en nuestra iglesia que había cierto número de gentes y ahora tenemos este otro número de gentes y de repente tenemos otro número diferente de personas y podemos desanimarnos y podemos pensar, oh, venimos arriba y vamos abajo y subimos y bajamos. Déjame decirte, eso es lo menos que nos debe de preocupar. Lo que nos debe de preocupar es mantenernos en la palabra, que la escritura se predique y se enseñe. Por eso es un valor en la iglesia la predicación expositiva. Que ustedes como miembros de esta iglesia entiendan que el siguiente pastor que pase por este púlpito tiene que mantener el mismo tipo de enseñanza, la misma pasión, el mismo deseo de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos conviene como cristianos, eso es lo que la palabra de Dios nos ordena. Un pastor que no se preocupe tanto por las técnicas de mercadotecnia, sino más bien por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Amén. La palabra de Dios es la única que nos va a transformar. Amén. Por lo tanto, él le dice, predica la palabra de Dios. Y después le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, que estés preparado a hablar de la palabra de Dios en todo tiempo. Que siempre estés dispuesto a hablar de la palabra de Dios. Que nunca le digas no a la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Que tenemos que hablar de la palabra de Dios en el tiempo cuando pensamos que no es propicio para hablar. En ese tiempo tenemos que hablar la palabra de Dios. O cuando pensamos que es el mejor tiempo, también en ese tiempo tenemos que hablar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo, preparados a hablar del Evangelio en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte hablar del Evangelio. Es para salvar las almas. Amén. Y entonces, estar preparado a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Eso te aplica a ti y me aplica a mí. Es para todos nosotros. Todos nosotros debemos estar preparados a dar respuesta de nuestra fe, como dice en Pedro. Debemos a dar defensa de nuestra fe, a hablar de por qué creemos como creemos, por qué Cristo es importante en nuestras vidas. Amén. Amén. Después dice, redarguye, que como lo podemos traducir, redarguir, es arguir con alguien. En otras palabras, corregir. Cuando alguien está en error, tú haces un argumento, tú arguyes con esa persona, ¿sí? Tú discutes con esa persona, pero no discutiendo en palabras huecas, sino discutiendo conforme la Escritura, lo que la Escritura dice. En otras palabras, corrige constantemente, corrige a aquel que necesita corrección. Aquel que necesita aprender lo que la Escritura es. Amén. Miren ustedes en 2 de Timoteo, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, lo que dice. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer el pastor? El pastor lo tiene que hacer mansamente, ¿verdad? No peleando, no es argumentando, pero es corrigiendo a aquel que está equivocado. ¿Con cuál propósito?
para que venga a arrepentirse y conozca la verdad. Amén. Amén. Miren, volvamos a Timoteo, 2 Timoteo 4:2. Reprende, la tercer orden, reprende. Miran ustedes ahí en Timoteo 5:20 lo que dice. Timoteo, 1 Timoteo 5:20, 1 Timoteo 5:20. A los que piensan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. No es muy agradable eso, ¿verdad? Ahora fíjense bien, en Timoteo les da 2 órdenes negativas y una positiva. Está diciendo, la primera es corrige, negativa, corrige al que está en error, corrígelo con paciencia, con mansedumbre, y repréndelo. Es negativo también, no es algo positivo, porque al reprender a alguien cuesta y hay conflicto, hay resistencia, ¿verdad? A nadie le gusta que lo llamen a cuentas. Pero ese es un trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Ahora, aquí nosotros bromeamos mucho acerca de que cuando yo llamo a la gente a la oficina, dice, ya te llamó a la oficina el pastor. Y se ha hecho broma eso. Pero realmente no debe de ser broma. Porque en primer lugar, llamar a la oficina no significa nada. Llamar a la oficina simplemente quiere decir que tenemos que hablar de algo. Pero puede ser de muchas cosas, puede ser como me puedes ayudar a preparar el próximo domingo la comida o el evento, o puede servir en esta área o en esta otra área. Podemos hablar de muchas cosas. Pero también en la oficina podemos hablar de algo muy serio y decir, estás pecando, necesitas cambiar tu vida, necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Y si no lo haces, lo tengo que hacer, decirle esto enfrente de todos. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. ¿Y cuál es el propósito de eso? Para que todos los demás temamos. Pero no temamos al pastor, porque ustedes piensan, ahí mismo, el pastor es el enemigo, el pastor hay que temerlo. No, para que temamos a Dios, para que temamos al Espíritu de Dios. Porque es Dios quien nos llama a cuentas, no es la persona, no es el pastor. No nos gusta que el pastor nos llame porque pensamos que es algo personal, pensamos que es algo que es una maldad de él hacia mí o un pleito de él hacia mí, y no es así. El pastor está cuidándote, está cuidando la oveja. Y el pastor te está dando la oportunidad que te arrepientas y te está diciendo, si no te arrepientes, esto es lo que tiene que pasar. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el que se arrepiente? Hay restauración, hay bendición, hay transformación. El que no se arrepiente, ¿qué sucede? Hay confrontación. ¿Cuál es el propósito? Para que su vida cambie, para que se arrepiente y otros teman, pero no al pastor, sino a Dios. La reprensión de Dios. Amén. Miren lo que dice en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces es la palabra de Dios quien nos tiene que corregir, no el pastor. La palabra de Dios nos tiene que corregir. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer? Miren lo que dice en Tito, siguiente libro, Tito, capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Quizás muchos de ustedes tuvieron un papá que les dio. ¿Cuántos tuvieron papá que les dio? El único problema con esta analogía es
que quizás tu papá lo hizo mal, lo hizo con enojo, lo hizo con rabia, lo hizo con pecado y te lastimó, ¿verdad? Entonces es una mala imagen pensar que el papá te corrige, porque no quieres que te corrija porque lo hizo mal. Pero si hay alguno de ustedes que tuvo un papá que después de que lo corrigió sintió el amor de él y le puede agradecer a él por lo que lo corrigió y puede pensar y puede decir gracias a mi papá que me corrigió, que me dio y me dolió, pero lo amo porque lo hizo bien y porque me guió en el camino correcto. Esa es la imagen. El pastor es para corregirlos duramente, para que anden sanos, anden bien en las cosas de Dios, para que se mantengan firmes en las cosas de Dios. Y es entonces la imagen del Padre Celestial corrigiéndonos nosotros, todos nosotros, corrigiéndonos Él, para que andemos nosotros en el buen camino, caminando como nos conviene. Amén. Vayamos ahí mismo en Tito, capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Yo hay veces fallo ahí. Y fallo porque hay veces me gusta darle a las personas que usen su sentido común, que la persona compare, que la persona se dé cuenta y que diga esto es bueno y esto es malo, por lo tanto yo que soy cristiano voy a escoger lo bueno, me voy a apartar de lo malo, ¿verdad? ¿Sí? Y yo les doy esa facilidad, trato de que así sea, de que ustedes escojan, de que ustedes decidan. Pero si yo lo hago, no estoy cumpliendo la Escritura, no estoy cumpliendo el orden que tengo que hacer como pastor. Pero el pastor muchas veces te tiene que decir directamente, apártate de ahí, apártate de ese camino. Deja a esa persona. No te acerques más a él o a ella. Ahora, vivimos en un mundo, en este tiempo, donde eso no nos suena bien. Porque vivimos en un mundo donde tenemos que ser políticamente correctos, no podemos insultar a nadie. Porque si hablamos un poco fuerte, decimos, hoy me estás lastimando. Y todo el mundo nos sentimos lastimados porque nos dicen algo fuerte. ¿Sí o no? No puedes decir un no firme porque, ay, me lastimas. ¿Por qué mejor no me lo dices cantando ese no? Porque queremos así, porque vivimos en este mundo, en este tiempo es así. Pero es mejor hablar directo y decir las cosas como son. Y darte cuenta que cuando te dicen no, o cuando te dicen no es por ahí, o cuando te dicen para, o ve, o haz, no te están tratando mal, sino muchas veces es un buen consejo, es bendición para tu vida. Y entonces el pastor lo que tiene que hacer muchas veces es decirte directamente para, decirte directamente no es por ahí que tienes que ir, no es con esa persona, cambia de dirección, no te juntes más con esta persona. ¿Por qué? Porque es para la sanidad de tu alma. Es el cuidado que el pastor debe tener de la iglesia, de las ovejas. Amén. Vayamos entonces a Timoteo, a la siguiente palabra. Anima, o es la palabra que dice exhorta aquí, ¿verdad? Pero la podemos traducir o poner esa palabra como anima. Dice anima con toda paciencia y doctrina. Ahora fíjense bien, Pablo dice dos negativas, ¿verdad? Dos negativas, corrige, reprende y después dice anima. En otras palabras, anima con toda paciencia, anima con toda doctrina a aquel que ha sido corregido
y aquel que ha sido reprimido, que ha sido regañado, que ha sido corregido. ¿Para qué? Para que la persona que ha sido corregida, la persona que ha sido confrontada, entienda que es para el bien de él o de su alma a través de la Escritura, por la sana doctrina. Y cuando uno entiende la sana doctrina, uno crece, madura. Hay bendición en la vida de uno. Amén. Entonces, 3 cosas importantes que el pastor tiene que hacer es corregir, reprender, animar, predicando la palabra de Dios en todo tiempo. Y después dice, lo tenemos que hacer animando con paciencia y con doctrina. No es el pensamiento del pastor, es la doctrina de la Escritura, la cual nosotros tenemos que reafirmar en la persona y animar a la persona con lo que la palabra de Dios dice. Dice, versículo 3, ¿cuál es la razón de eso? ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Por qué el pastor tiene que ser así? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando todo el mundo tiene diferentes doctrinas y todo el mundo enseña lo que quiere, y tú prendes la televisión y ves a un pastor que enseña una cosa, prendes el radio y enseña otra cosa, lees un libro y enseña otra cosa, nada que tiene que ver con la palabra de Dios. Hay muchos falsos maestros por todos lados. Gracias a Dios hay muchos buenos pastores también. Pero los que son más visibles son los malos. ¿Por qué? Porque son los que más llaman la atención. Es donde la gente se mete más. Porque dice, vamos a ver por qué. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón ¿de qué? De oír. ¿Por qué tienen comezón de oír la gente? Dice aquí, fíjense bien lo que dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, lo bueno, sino que tienen comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quieren oír lo que les gusta. Porque es lo que yo deseo, escuchar cosas que me gustan. Yo no deseo que el pastor me regañe o que me diga, no, que me diga, estás en pecado, no vayas por ahí, arrepiéntete, cambia tu vida. No. Me gusta lo contrario, me gusta que todo el mundo diga, hay que tener paciencia, qué bueno, poco a poco va a venir al camino del Señor, hay que guiarlo con cuidado, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta. Pero si alguien viene y te dice, no, malo pastor, yo quiero buen pastor, porque quieren oír lo que les gusta. El pastor tiene que hacer lo correcto y corregir. Después dice, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las mentiras, a los cuentos. Prefieren escuchar cuentos que escuchar la verdad. La verdad es dura. ¿Sí? Ha habido gente que me ha dicho a mí, a través de los años de ministerio, que me ha dicho, pastor, yo le quería pegar a usted. Yo me quería parar y pegarle a usted. Porque yo decía, ¿por qué está diciendo eso? Mi esposa de seguro fue con el chisme a decirle. O me caía mal, pastor. Por lo que decía, me revolvía el estómago, me enfurecía. Pero no era yo, es la verdad de la Escritura. Y después esa misma persona dice, pero cuando vi la verdad, me di cuenta que era el Espíritu de Dios hablando en mi vida. Pero humanamente, tenía rabia. Pero cuando dejé que el Espíritu de Dios hablara en mi vida, entendí. Entonces, la Escritura ofende, el Evangelio ofende, hermanos. El Evangelio no es para débiles, el Evangelio es para los que resisten la verdad. ¿Por qué?
Porque el Evangelio te dice que tú eres el peor de los pecadores. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? A todo el mundo le gusta escuchar que tú eres el mejor, el campeón, ¿verdad? Que tú eres campeón. ¿Verdad que no les gusta? ¿Verdad que eso ofende? Eso ofende. Entonces, ¿por qué creen que la predicación de la palabra es la que va a traer a los verdaderos cristianos? ¿Entienden? Dice la Escritura que muchos estaban con nosotros, mas no son de nosotros. Estuvieron con nosotros, mas no están más. ¿Por qué no están más? Porque no eran de nosotros. Porque el Evangelio no les hacía mella, no les entraba. Pero ¿quiénes son los que se quedan? Los que entienden el Evangelio, los que creen en la verdad de Dios, los que son redarguidos por el Espíritu Santo, los que se enfrentan a la realidad de quién soy yo ante Dios y piden misericordia, y le dicen, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. La iglesia, hermanos, todos los que estamos aquí, es iglesia imperfecta. Todos somos gente que le decimos a Dios, ayúdame, Padre, yo necesito tu ayuda. Por eso estoy aquí, porque tú me has rescatado y tú me has salvado. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Créeme que creo que está en segundo o tercer lugar. Los pastores son los que más se mueren en la profesión. ¿Por qué creen que se mueren los pastores? Estrés, paro cardíaco. Así que si un día me ven con un paro cardíaco, ya saben por qué. ¿Por qué? Porque lidiar con gente no es fácil. Más aparte, cuando tú le estás viendo los ojos y le estás diciendo la verdad y te dicen, no, yo no. Es como, yo me recuerdo como papá cuando le descubrías a tus niños en un pecado y le decías, tú lo hiciste, yo te vi. No, yo no lo hice. Pero si está ahí, mira, estás manchada tu boca de lo que estabas haciendo, tus manos. No, yo no lo hice. ¿Ustedes creen que eso no causa estrés? Sabiendo que le estás dando guiando y diciendo, arrepiéntete, ve por el buen camino. Y te dicen que no. Y te dicen que tú eres el que estás mal. Estás loco. Es un capataz, es un esto, es un aquello. Pero por eso entonces la paz del Señor, de que no es técnicas humanas, no es personalidad del pastor, no es si es carismático el pastor o no, es simplemente predicar la palabra. Predicar, 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 predicar. Los que son de Cristo, dice la Escritura que el Espíritu Santo añade a la Escritura todos aquellos que han de ser salvos. ¿Eres tú uno de esos? Entonces quiere decir que tú conoces quién eres ante Dios y le dices al Señor, perdóname, Señor, yo necesito tu ayuda. Por eso estás aquí. Porque amamos al Señor que nos ha rescatado, porque entendemos que Dios es un Dios bueno, misericordioso, que el Señor nos ha perdonado, a pesar de nuestras maldades, Dios nos ama y Dios tiene preparado su reino para nosotros. Amén. Y en agradecimiento, lo único que podemos hacer es dar buen testimonio, hablando de Él a otros y adorándolo, cantándole solamente a Él. Amén. Hermanos, mantente firme en la palabra, mantente firme en el camino. Vienen tiempos difíciles, hay veces es difícil, es cuesta arriba, es cuesta arriba. Imagínate tú un ejército, cuando pelea un ejército que va a pie y solamente lleva fusiles, no tiene nada, otras armas, fusil solamente. Y le dicen, tienes que tomar el cerro. Y los que están en el cerro tienen más armas y más cañones, más bombas. Y le dicen, tienen que subir corriendo por ese cerro, a tomar el cerro, a ganar el cerro.
Y sabes que eso es lo más difícil en una batalla. Ganar una guerra cuesta arriba. Bueno, nuestra vida cristiana en cierta manera así es. Nada más que nosotros tenemos la seguridad de que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. De que sí vamos a llegar. Pero lo importante es que tú te mantengas firme, yendo hacia arriba, caminando en el camino del Señor. Amén. Señor amado, te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y visitas y familia que está aquí, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, solamente tu palabra, Señor, dé fruto en sus corazones. Que tu nombre sea glorificado. Que cada uno de los que estamos aquí podamos reconocer que necesitamos de ti. Que somos pecadores y que tú, Señor, eres el único que nos puede salvar. Que tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Que tú, mi Dios amado, Señor, nos amas a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y que tú nos has dado la oportunidad de conocer a tu Hijo Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Te pido, Señor, que nosotros podamos crecer en la fe y dar abundante fruto. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y gracias por tu preciosa palabra. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.